Buenas tardes a todos, compañeros y amigos del Colegio de Arquitectos. Vamos a continuar hoy con nuestro ciclo India. Estamos en la segunda sesión de un ciclo que arrancó hace un mes con mucha ilusión, con muchas ganas. Un ciclo en el que, como saben, un ciclo al que vamos a estar dedicados todo el año y que acabaremos con un viaje que hoy hemos estado casi ultimando y que lo celebraremos pues prácticamente entre los 12 primeros días de diciembre aproximadamente, y del que iremos dando noticias a medida que avancemos en las conferencias. Aproximadamente cada mes vamos a tener uno de estos encuentros. En este segundo encuentro hemos querido proponer también una especie de introducción a ese territorio que ya el otro día nos presentaba ese Óscar Pujol. En este caso, esa introducción es una introducción ya mucho más orientada, mucho más atenta hacia el viaje a la India como forma de conocimiento de ese territorio distinto y enormemente atractivo. Y para esa introducción hemos querido convocar en esta sesión doble a 3 conferenciantes, 3 amigos con perfiles muy distintos. A mi derecha, y va a dar la primera charla, está Juan Luis Trillo, compañero al que yo creo que todos conocemos, los del gremio, me refiero evidentemente. Para los que sois ajenos al colegio, os diré que Juan Luis es catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Es un arquitecto en activo con una labor profesional también absolutamente apreciada y valorada por el resto de colegas de la profesión y reconocida en múltiples premios y publicaciones, pero con independencia de esa faceta profesional, como digo, amplia, dilatada y reconocida, él siempre ha tenido su otra faceta importante, que es la de la investigación y la docencia. Como he dicho al principio, esa cátedra de proyectos la avala. Dentro de esa faceta de esa labor investigadora, hace 9, que lo hemos visto antes. Hace 9 años él emprendió junto a su socio Antonio Martínez, al que también conoceréis mucho, un viaje a la India con un motivo excepcional, que era el 50 aniversario de la fundación de Chandigarh, y con ocasión de ese viaje y con mucho más tiempo del que probablemente vamos a tener nosotros, deambuló, por decirlo de alguna manera, por la India todo lo que pudo. Y el resultado de ese viaje reposado fue un libro delicioso, Notas Indias, que él no llegó a sacar a la venta, del que hizo una edición pequeña, pero que se ha distribuido entre algunos conocidos y amigos, y que es un libro fascinante, que yo creo que si él nos da permiso, que luego seguro que nos lo da, podremos escanear y subir a la web o algo de ese tipo, ya que los derechos de autor aquí parece que no cuentan mucho, de manera que podamos hacerlo accesible a todos los que estáis aquí. En ese libro él cuenta su experiencia de una forma bastante amena y bastante directa, y siempre, claro, con los ojos de un arquitecto. Para complementar esa visión del arquitecto que se asoma a la India, a mi izquierda hemos convocado a otras 2 personas, otros 2 amigos que muestran una actitud complementaria. Ellos son los fundadores de probablemente la librería de viajes más importante de nuestro país, que es Altair. Hace 30 años ya, Pep Bernadas, en el extremo, y Albert Padrol, más cercano a mí, iniciaron esta aventura, que es una aventura, absolutamente vocacional, ¿no? Como ellos mismos reconocían, en un país en el que, la literatura de viajes y mucho más en esos momentos, hace 30 años, era una especie de género B, ¿no? Evidentemente les ha ido bien,
una librería como Al-Tahir, donde podemos encontrar todo tipo de destinos y donde, bueno, cualquier persona que se quiera preparar realmente a conciencia un viaje, sin duda debe acudir, pues una clara muestra de haber hecho las cosas bien, ¿no? De haberse dedicado con cariño y con todo su esfuerzo, todas sus ganas a ese mundo que tanto les ha gustado, que es el viaje. Como digo, entre ambos nos van a intentar acercar a lo que puede ser un viaje por la India, el antes y el después de un viaje por la India, o las referencias, las miradas a esa arquitectura de ese subcontinente, ¿no? Ese gran subcontinente. Como es una sesión doble, vamos a empezar en primer lugar con la charla de Juan Luis Trillo. Ahora nosotros nos bajaremos y le dejaremos a él. Haremos un pequeño descanso de unos 10 minutitos para quien quiera tomarse un café, pues que pueda tomárselo o lo que sea, y luego continuaremos con la sesión de Abel Padrol y Pep Bernal. Así que nada más, les dejo ya con Juan Luis y vamos a dar comienzo a la sesión. Muchas gracias. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves tú ahí? ¿Se puede tener alguna luz por aquí? Muy bien. Muchas gracias al colegio por haberme invitado una vez más. Me es muy grato venir como viajero y no venir como arquitecto. Yo creo que de todas formas casi nunca logramos ocultar lo que somos, ¿no? Y creo que al final se verá que lo miraba, como decía Ramón, con ojos de arquitecto, ¿no? Pero lo que más me interesa es contar un viaje que en cualquier sentido fue apasionante. Yo quiero agradecerle al colegio esta oportunidad y sobre todo agradeceros a vosotros haber venido a escucharla. Yo no sé cómo va a funcionar esto de las diapositivas porque hace exactamente 10 años que no empleo las diapositivas para una charla. Espero que no haya problemas y todo vaya bien. El día que se tomó esta diapositiva nos habíamos levantado muy temprano y aún quedaban varias horas para que amaneciera. Nos metieron en un coche inglés, en un Ambassador, recorrimos unas calles absolutamente oscuras y desiertas y llegamos a una especie de plaza de pueblo en la que se estaban montando los tenderetes de un mercado. Inmediatamente de bajarnos del coche, unos tullidos que había reunido, junto con la gente que montaba el tenderete, las únicas personas que había allí, se acercaron a nosotros. Me di cuenta y aproximaron sus latillas para que le echáramos algunas rupias en estas latas y me di cuenta que algunos de ellos estaban afectados de lepra y era la primera vez que yo veía esto fuera de las películas de romanos que había visto de pequeño. Entonces quedé fuertemente impresionado y nos metieron por una callejuela muy estrecha con una pendiente enorme, tanta pendiente que prácticamente teníamos que agarrarnos a las paredes para no resbalarnos por ella. Era muy húmeda, de nuevo había tenderetes, nos cruzábamos con algunas vacas y algunos búfalos que nos obligaban a apretarnos contra las paredes y finalmente conseguimos, la calle se ensanchó, hizo un recodo y salimos a un sitio donde curiosamente parecía que estábamos en un templo porque había unas escalinatas de mármol grandiosas, perfectas, talladas y de pronto y sucias por el barro, ¿no? Cuando llegamos a esta zona descansamos y pensamos que estábamos en otro lugar. Unas chicas preciosas con 13 años se llegaron hasta nosotros con unos cestillos de flores
que tenían en el fondo una vela, un cabo de vela, para que lo encendiéramos. Entonces le hicimos, bueno, compramos, creo que costaban 4 rupias, compramos aquella ofrenda y nos dijo el guía que era bueno que la compráramos porque todo aquel que se llega al dios Gange por primera vez debe de hacerle una ofrenda al dios, y que estas cestillas se echaban al río y se echaban como pequeñas navecillas que luego, poco a poco, llenaban toda la orilla urbana del Ganges. A la vez que nos decía esto y que comprábamos todo este... Venga. Problema técnico pequeñito. Yo tengo que ir un poquito rápido porque si me enrollo puedo tardar mucho, ¿eh? Si no lo recortamos. ¿Veis? Sí, venga. Muchas gracias. Bueno, como podéis pensar, después de haber pasado por haberme levantado a las 5 de la mañana, por haber sido asediado por mendigos, lo último que ocurrió fue que nos avisó el guía que tuviéramos mucho cuidado al montarnos en la lancha que estaba preparada, porque el terreno era prácticamente lodo y teníamos que depositar el pie absolutamente plano para no hundirnos hasta la rodilla en el lodo. Yo siempre he sido torpe y no conseguí salvar esa prueba, y cuando llegué a la lancha vi que tenía barro hasta en todos los calcetines, y además sentí que en el pie izquierdo ya tenía agua en el interior. No pude evitar sentirme deprimido, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué he tenido yo que venir aquí? ¿Por qué he tenido que pagar a este guía que me ha levantado a las 5 de la mañana? ¿Y por qué he venido a este río cementerio, ¿no? Detrás de esto, ¿qué ocurrió? Inmediatamente detrás ocurrió que encendí las ofrendas, éramos 3, porque al final en el viaje lo montamos con Curro Montero, Antonio Martínez y yo, y entonces ahí están nuestras 3 ofrendas esperando que la barca saliera para intentar meterla en las aguas del Nilo, en la ciudad de Varanasi. A partir de ahí empezó una niebla muy espesa a introducirse en el río, y veíamos que se desprendían llamas, luces, con pequeños cestillos con flores que eran tan débiles que en algunos minutos desaparecían. Apenas estando flotando un minuto ya desaparecían. Este era como una especie de estela que se iba dejando. Por otro lado, me di cuenta que mirando hacia el frente, hacia el otro lado por donde yo había llegado, estaba como amaneciendo, la niebla se iba despejando. Y del interior de esta niebla vi que ya el sol estaba afuera, que solo la niebla impedía que viéramos el sol. Curiosamente, el río estaba orientado este-oeste y nosotros habíamos partido de la orilla urbana, de la ribera del oeste. Y entonces teníamos frente a nosotros la aparición del sol. Yo esto lo voy a repetir alguna vez, pero la forma en que oscurece en España no es la habitual. Bueno, alguien que haya visitado los países nórdicos sabe que el atardecer se retrasa y se hace mucho más. A mí algunos amigos me han dicho que aquí oscurece como por decreto, ¿no? Que oscurece de pronto, que alguien si se descuida ya es de noche, ¿no? Entonces, en otras latitudes, este oscurecer es mucho más lento. El sol se agarra al horizonte e intenta no dejarlo. Y entonces la puesta de sol es muchísimo más bella y sobre todo más lenta. El amanecer es exactamente igual. Entonces empezaron
me di cuenta que la niebla empezó a despejarse y que estaba absolutamente en una barrera arquitectónica de una magnitud, de un tamaño y de una calidad absolutamente... Yo había llegado de noche a una plaza comercial casi de pueblo, de 3 o 4 plantas, había tirado por una callejuela y de pronto estaba navegando por el medio de este elemento. Yo creo que la niebla hace un efecto fantástico, un efecto teatral, porque no nos permite llegar poco a poco, sino que te permite meterte en el centro, como cuando pequeños nos cerrábamos los ojos y nos llevábamos, nos conducíamos a algún sitio y decíamos, ¿dónde estás?, ¿no? Entonces, este sentido de secuestro, en el cual de pronto te quitan la venda y apareces en un sitio absolutamente mágico. Empezó una cierta actividad en estas orillas y la niebla finalmente se despejó. Yo me sentí absolutamente feliz. Este fue el momento, uno de los momentos más felices, porque viví muchos momentos felices en la India. Entonces yo lo que quería advertiros con esta historia es que la India es excesiva en todo y todo está superpuesto. Están superpuestos los mejores olores con los peores, están superpuestos coloridos fantásticos con terribles. Hay todos los palacios absolutamente más delicados, con una miseria y una podredumbre casi difícil de soportar. Entonces entiendo que mucha gente no se prepare para ir a la India o que no le coja preparado. Yo he visto llegar al aeropuerto de Nueva Delhi algunos turistas, salir a las alambradas que rodean para proteger el aeropuerto, y entonces las alambradas están llenas de personas con turbantes que esperan que por algunas cuantas rupias coger y buscarte un taxi o sostenerte el equipaje o robártelo quizás, ¿no? Entonces la gente, cuando ven toda esa muchedumbre, se vuelven para atrás y piden un billete de vuelta inmediatamente. Sé que ha habido gente que no ha salido del aeropuerto, pero a cambio de esto, ¿qué te da la India? La India te da absolutamente todo. Si eres capaz de soportar esas depresiones, si eres capaz de soportar estas subidas y bajadas de ánimo, te encontrarás con el único sitio del mundo que es capaz de provocarte sentimientos tan profundos como estos, ¿no? No existe ningún tipo de literatura en esto que yo estoy contando. Después, por la tarde, de nuevo me deprimí cuando vi que todo era un escenario, que la religión de nuevo volvía a ser escenográfica y que todo era de cara al exterior, ¿no? Y que había gente que llegaba a Benarés a partir la reencarnación, el ciclo vicioso de la reencarnación, y no podía conseguirlo a pesar de haber vivido una vida santificada y de haber conseguido llegar allí, porque estaba en el sitio adecuado pero no tenía el dinero suficiente para conseguir los 100 kilos de madera, la familia lógicamente, para poder ser incinerado en las orillas del Gange y esparcida su ceniza sobre el río Dios. Todo esto comprobé por la tarde que volvimos de nuevo al río, ya la luz era todo en contraluz y aquí ya estaba la religión espectáculo montada, exactamente igual que la conocemos absolutamente en todos los países. Bien, yo no quería seguir ninguna pauta cronológica y por eso he mezclado diapositivas de todos los sitios y he intentado hacer como pautas que fueran muy abstractas, ¿no? Por ejemplo, la luz. ¿Qué ocurre cuando se va? Y creo que vais a ir en esta época, ¿no? Entre diciembre y enero, ¿no? ¿Qué ocurre con la luz, ¿no? Pues yo creo que la luz también es excesiva. O sea, que si vamos en verano no será el mejor momento para ver la India. Sin embargo, en invierno la luz siempre es difícil encontrar, por ejemplo, el aeropuerto de Nueva Delhi libre para que el avión aterrice normalmente, tenéis que ir preparados. Yo os aconsejo llevaros buenos libros, porque vais a tener muchas horas de todo mi libro al que se ha hecho referencia de Notas Indias, la culpa la tiene esta forma de tener espacios libres para poder escribir, ¿no? Porque me entretuve con la libreta que llevaba, porque no llevaba el libro suficiente para leer, y la libreta sí que me era fácil escribir en cualquier momento. Entonces, como tenía muchas horas de pérdida de que el programa nunca se cumplía, pues al final me entretuve y escribí esas Notas Indias. Bueno, la luz me parece fundamental, ¿no? El amanecer y las figuras contra el amanecer
son absolutamente fantásticas. Yo quería contaros algo que es un poco más arquitectónico, ¿no? Todos los fuertes y todos los palacios indios están creados de una forma hudsoniana, ¿no? Ahora que tenemos tan cerca el Congreso de Hudson, tan reciente, es una plataforma. Es decir, es la creación de una plataforma. Al final, todo fuerte, toda la fortaleza, la cantidad de pequeñas alhambras y grandes alhambras que vais a encontrar allí, están todas apoyadas en la construcción inicial de una plataforma. Y esta es el arma de la plataforma. Esto le llaman ellos cañón, y es algo labrado en la piedra roja de la India y que servía como elemento defensivo. Es decir, que la plataforma estaba, aparte de ahora mismo ofrecerte los mejores paisajes, esto está en Agra, a las orillas del Fuerte Rojo, y está a las orillas del río Yamuna, desde el cual se ve una vista fantástica del Taj Mahal. Bueno, ya tendremos ocasión de hablar de ello. Bien, pues entonces todas las subidas son a través de estos cañones. A mí me sorprendía la calidad geométrica de la piedra tallada. Es algo absolutamente como de una perfección geométrica total, ¿no? Es decir, unas grandes piedras talladas para conseguir esta pieza. Después, finalmente, se llega a la zona superior, y sobre ella se construyen como esta asamblea, este salón de la asamblea, que es un elemento abierto, ¿no?, para la discusión política, y que ya se distingue de la plataforma, ¿no? Ya la plataforma ha hecho el efecto que Hudson decía, ¿no?, el efecto de depositarnos, como en la Neue Gallery, ¿no?, de Mies, de depositarnos en un plano superior, alejarnos de los coches, del bullicio, de la gente, de las vacas sagradas, y entonces cuando estamos allí arriba ya estamos en disposición, ¿no?, de deleitarnos con espacios de este calibre. Me gusta mucho la niebla y la mañana y la luz en la India, porque me gustan las figuras contorneadas, no a la manera europea, que casi se nos puede descubrir la cintura, las caderas, sino esa manera de llevar los pasminas o los saris, en los cuales las figuras se convierten en formas casi escultóricas, ¿no?, elementos que se cierran. Tienen una cualidad fantástica todo el mundo en la India para saber llevar bien un trozo de tela, ¿no?, para ponerse un trozo de tela y parecer que está desfilando por una galería, ¿no?, o por una pasarela. En cuanto sale el sol y la niebla, normalmente alrededor de las 12 de la mañana, hay días que la niebla no te abandona, pero hay otros días que sí, ¿no? Entonces ves la fortaleza que tiene toda la arquitectura en relación con la luz. Entonces la arquitectura es inspeccionada por la luz, ¿no? Y empiezan a aparecer estos ejes. Toda esta arquitectura, que creo que es la que vais a visitar vosotros, está en el Rajasthan. Entonces el Rajasthan se dice que es una zona de fuerte colorido, de grandes cambios con la India en general, ¿no? Hay gente que le he leído que la comparaba con Andalucía, ¿no? Es decir, que es una zona especial en el interior de la India. Y veis que toda la arquitectura está con estos claros oscuros, algo que nosotros vemos en nuestros conventos, ¿no?, en la relación de los patios con esos patios sucesivos, ¿no?, que se dan tanto en esta zona, ¿no? Pues yo creo que allí lo vais a apreciar hasta unos niveles tremendos. Esta es una especie de senador interior de una plaza en Jaipur, ¿no? Las anteriores eran de Jodhpur, y esto es en el palacio, en City Palace de Jaipur, en el centro. El espacio de bienvenida es un espacio abierto, ¿no?, que te ofrece esta visión. La celosía, el uso de la celosía, ¿no?, y el uso del contraluz, que es algo constante. Yo rogaría que cuando estuvierais en los hoteles, por muy modernos que sean, os fijéis en el tamaño de las losas del suelo, ¿no?, porque yo siempre descubría que el cuarto de baño estaba pavimentado con una sola piedra,
¿no? Había una única piedra, ¿no? O sea, una piedra de 2 por 2 que era el suelo de todo. Y esto era un cuarto de baño vulgar, ¿no? Que no tenía ningún sentido. Pero creo que hay una unión fuerte con el tamaño y con el material y con las piedras, ¿no? En la India. Y que ellos valoran este sentido de la medida, ¿no? No tanto la serie como la piedra como pieza única, ¿no? Bueno, esto está tomado en Fatehpur Sikri, en el interior de un mausoleo, ¿no? Y esta es una pequeña pieza doméstica que se llama la Galería de las Mujeres, en un palacio construido por los ingleses y que es de un neocolonialismo muy extraño, ¿no? Pero ciertamente atractivo, en el cual leí una vez en El País, antes de ir a la India, que esta galería pues tenía un cierto interés en ir a verla, porque estaba orientada absolutamente al este, ¿no? Y entonces cuando se levantaba el sol, la galería se reflejaba en el lado opuesto, ¿no? Entonces no se veía a través de la sombra, ¿no? Se veían las galerías, la celosía, ¿no? Que marcaba esta galería. O, por ejemplo, los movimientos que se producen a través ya no solo de los ejes, que lo hemos visto en otros proyectos, ¿no? Sino, esto de nuevo es un palacio en Agra, ¿no? Uno de los palacetes que están instalados en el interior del Fuerte Rojo, en el que no solo están los ejes de la serie de puertas, ¿no? Que nos llevan como un telescopio, con una mirada telescópica, como si estuviéramos apuntando, ¿no? Hacia algún lugar y estamos apuntando hacia la luz, sino que también me atraía esas formas tan simples de las habitaciones, pero que a la vez vibraban con la luz, eran como relojes de sol continuo, ¿no? Es decir, esas dobles paredes de hornacina en las cuales hay siempre un fondo que se desplaza de la pieza inicial, de la piel inicial, ¿no? Y eso produce un movimiento continuo en la habitación. Quedarse algún tiempo en los lugares que nos enseña, procurar que la gente se vaya y quedarse solo, yo creo que es algo que se debe de pedir allí, ¿no? Y después la puesta de sol, que como ya he dicho, que es un poco, que se retrasa, ¿no? Y se engancha, el sol se entretiene en el horizonte, y sobre todo cuando todos conocemos la puesta de sol, bueno, todos hemos visto fotografías de la puesta de sol en un desierto, ¿no? Bueno, pues en Jodhpur está colindante con el desierto de Atar, y este es un hotel donde nosotros estábamos haciendo de visitantes ricos, ¿no? De ingleses ricos, y nos sentamos allí en unos sillones de mimbre que a mí me recordaban los sillones de la playa de la Victoria cuando yo era pequeño, ¿no? Aquellos sillones enormes que te servía tanto para vestirte como para todo, ¿no? Le ponías una sábana le ponías una toalla, ¿no? Y allí los niños pequeños nos vestíamos y tal. Pues a mí me recordaba esos sillones cápsulas, ¿no? En los que te metían en el interior, ¿no? Entonces había estos sillones y a la vez desde estos sillones pues se veía el desierto en el fondo y una arquitectura neocolonialista creada por los ingleses, pero de una gran belleza. Me da igual, ¿no? Está al revés, pero me da igual. Yo creo que esto es un lago. Bueno, yo me he puesto la luz y ya que ha costado tanto trabajo ponerlo, voy a decir los nombres, ¿no? Porque si no me lío. Esto es un lago que está en Jaipur, que se llama el lago Mansagar, y esto es el Jal Mahal, ¿eh? La J no se pronuncia como la J castellana, y Mahal significa palacio, ¿eh? De forma que el Taj Mahal es el palacio Taj, ¿eh? Entonces todos los palacios tendrán por detrás el apellido de Mahal. A mí me parece fascinante. Yo creo que es como una historia de cuentos, ¿no? Poder al atardecer tener estas visiones. Ahora estamos en el Taj Mahal, que no es de las cosas más brillantes que se pueden ver allí, porque casi todo lo es, y no es el Taj Mahal. Quizás sea lo más popular, pero en absoluto puede llegar a compararse con algunas de las maravillas que nosotros podemos visitar allí, ¿no? De todas maneras, me parece que es como una mesa puesta de revés, porque lo importante no es tanto el monumento funerario de mármol
que está en el centro, sino las 4 torres que lo presiden en los extremos. Veremos algunas imágenes del Taj Mahal desde el lugar de entrada. Se llega por una calle, se atraviesa unas construcciones y te encuentras con el Taj Mahal al fondo de un jardín. A mí me parece que el jardín no está bien, que el jardín está hecho como un jardín pintoresco para que el Taj Mahal se vea como un eje, ¿no? Pero luego descubrí al día siguiente que desde el fuerte rojo, porque el Taj Mahal está colindando con una de las orillas del río, y entonces en esa época el río está lleno de agua y se puede obtener unas visiones fantásticas. Lástima que yo no las obtuve porque estaba entre la niebla y nunca me daba tiempo de hacerle las fotos, pero la visión bonita del Taj Mahal es justo desde la otra orilla, desde la parte salvaje, ¿no? Y esto es como una mesa con las 4 patas puestas hacia arriba, ¿no? Al final, de nuevo la plataforma, de nuevo estás en una plataforma que a mí lo que me gustaría decir es que cuando el sol se va, la plataforma se vuelve roja, es mármol blanco, y te pasa como cuando estás viendo la puesta de sol en el mar, ¿no? Que el mar de pronto es azul y cuando se va a poner el sol se convierte en leche blanca, ¿no? Y si esperas un poco llega a verla enrojecer, ¿no? Pues aquí es la piedra la que adquiere estos colores a causa del tratamiento absolutamente geométrico perfecto que tiene toda esta arquitectura, de un refinamiento máximo. A mí me gustaría que algo no me gustara, pero no me gusta la podedumbre, no me gusta la miseria, no me gusta cómo tratan a las mujeres, no me gustan muchas cosas. Pero yo voy a contar aquello que sí que me atraía, ¿no? Entonces hay que soportar todo este peso que la India arroja sobre el visitante con tal de poder ver esto, ¿no? Bueno, esta es la visión casi anocheciendo. La foto sabéis que saca un poco de más luz y yo pensé que iba a salir con la luz del anochecer, que era muy oscuro, ¿no? Y estos son los jardines que a mí no me gustan nada, parecen del Parque de María Luisa. Y de noche nos sorprendió cuando salimos de ver las mazmorras de un fuerte en Gwalior, ¿no? Gwalior significa agua, la ciudad de agua, y nos sorprendió una visión desde el fuerte, desde la plataforma del fuerte, de toda la ciudad de Gwalior al fondo, ¿no? Entonces, cómo la niebla empezaba a apoderarse de la zona verde y cómo surgía un nuevo sol, que era la luna llena, ¿no? que había en ese momento. Bien, yo quería contaros otra cosa un poquitín menos lírica, ¿no? A final de los años 70 yo tuve que hacer algunos deberes de tipo docente y estaba yo muy preocupado por hacer algunas lesiones de arquitectura, ¿no? Y entonces, pues como todo el mundo, tenía mis notas tomadas y tenía unas diapositivas preferidas y casi siempre, fuera lo que fuera, yo sacaba las mismas diapositivas. Para todo cogía la misma diapositiva, ¿no? Entonces, una de aquellas diapositivas que yo utilizaba absolutamente para todo eran una serie de escaleras que a mí me tenían alucinado y que eran escaleras que estaban sobre una plataforma y que no llevaban a ningún sitio, pero que estaban todas como giradas una entre otras, ¿no? Yo en aquel momento pues no supe darle a aquello ninguna explicación. Alguien me dio aquella diapositiva sacada de algún libro que se llamaría como El mundo insólito o algo así, ¿no? Y entonces con aquella me quedé y yo la aplicaba absolutamente a todo, ¿no? O sea, que la utilizaba absolutamente para todo. Ya perdí la diapositiva, se me olvidó, y cuando llegué a la India, visitando Jaipur, el City Palace de Jaipur, esto está muy cerca de Amber, ¿no? Vosotros lo vais a visitar. De pronto, en una de los tenderetes, en una de los elementos altos, tampoco me estaba gustando mucho el palacio, de pronto divisé esa pequeña torre que estaba allí al fondo, en medio, ¿no? Y me di cuenta que eso formaba parte de la diapositiva que yo había utilizado. Entonces, dejamos al guía, dejamos el palacio, estuvieron a punto de pillarnos 4 vacas, 2 rishows, de tener alguna pelea por la calle, pero cruzamos a la manera occidental, corriendo por en medio de la gente, y llegamos a este sitio. Esto es el Observatorio Astronómico de 1728 del Maharaja Jai Singh, de 1728. Aseguran todos los que han estudiado astronomía y tal que es perfecta la inclinación. Cada escalera tiene el nombre de una constelación
y es posible divisar porque las escaleras te orientan, las escaleras tienen el problema, lo bueno, no te importa tanto la altura a la que la escalera te sitúa, ¿no? Que también dice mucho de esta arquitectura de plataformas y de cosas construidas sobre ella, sino que la escalera es un vector, la escalera es una dirección, ¿no? No es solo una línea, sino una línea con sentido, una línea que se dirige hacia algo. Entonces, cuando vas subiendo la escalera, te ayuda al final a ver hacia dónde tienes que mirar, ¿no? Y entonces aparecen las constelaciones. Pero no solo están estas escaleras, ¿no? En el Yantar Mantar, bueno, una visión de lo fuerte y lo duro que es todo este paisaje. Toda la roca esta que hay en el fondo, que es la ciudad de Amber, que está como a unos 30 kilómetros de Jaipur, y en primer plano el palacio girado, ahí en primer plano, bueno, en segundo plano, el palacio de Jaipur, la ciudad rosa, una ciudad cuadriculada, reticular del siglo XVIII, y ahora aquí en primer plano las maquinarias construidas en piedra, ¿no?, del observatorio astronómico. Con mecanismos tan sorprendentes como estos. Esto es todo el cielo, toda la parte superior, todo el cielo reflejado exactamente con la inclinación del mundo, ¿no?, reflejado sobre un hoyo negro, sobre un hoyo oscuro, ¿no? Es como un hoyo, un agujero que se ha pintado también de negro en el interior y que sostiene a través de unos pequeños pilares que no se ve, sostiene estos elementos donde están dibujados absolutamente todas. Bueno, yo eché de menos no saber mucho de esto de astronomía para no embelesarme con este tema. Algo más sabía yo de los relojes de sol, y entonces me encontré este gran reloj de sol que es un gnomo. El gnomo lo forma los brazos estos son los que van a marcar la hora solar, y con una serie de indicaciones, y el gnomon es esta escalera que hay en el centro, ¿no?, esta especie de torre escalera, y aquí tenéis las piezas. Si uno se acerca, todas estas piezas están finamente, detalladamente numeradas y con señales, ¿no?, para advertirte de la diferencia según la hora solar, además según el día del año. A mí me recordaba esto un engranaje, ¿no? Yo estaba pensando una rueda gigantesca que vendría con sus dientes, ¿no?, a depositarse en esto, porque no comprendía bien cómo había una escalera central y estos dientes a los lados, ¿no? Todo me parecía un mecanismo. Vais a encontrar otro Yantar Mantar del mismo Maharaja, que lo vais a encontrar en Nueva Delhi, pero para mí tiene una diferencia fundamental. Es tan bello y tan preciso como el anterior, pero aquí no se ha entendido la plataforma, no se ha entendido todos estos elementos que nosotros hemos ido viendo, y a alguien se le ha ocurrido que había que urbanizarlo. Tiene las mismas piezas, pero a alguien se le ocurrió urbanizarlo y llenarlo de jardincitos con palmeritas, no sé cuánto, y convertir cada pieza, la fuerza que tienen todas estas piezas, convertirla como en un pequeño monumento, ¿no? Una especie, y claro, ya aquí sobra ya todo. Yo creo que el de Jaipur sigue siendo, si hay que elegir alguno, el de Jaipur es el que hay que visitar, ¿no? Yo quería hablarle, y para eso tengo 2 o 3 diapositivas, pero más que nada era para que me indicaran que le hablara del tráfico. Cuando nosotros llegamos a la India, nos sorprendió que el taxista que nos había tocado era un taxista loco, pensamos, porque iba metiéndose por cualquier lado que hubiera hueco y nos íbamos encontrando de frente a todo el mundo, ¿no? Entonces pensamos que qué mala suerte habíamos tenido, ¿no? Pero luego descubrimos que no, que esto no era así. Cuando hablamos y rehicimos nuestro viaje, que lo rehicimos tantas veces como días estuvimos allí, ¿no? Este es un peligro en la India. Pues cuando hablábamos con la agencia de viaje, que era también de la India, siempre nos decían, bueno, pues si ustedes quieren ir a Jodhpur y están en Nueva Delhi, estamos a 400 y pico kilómetros, pues ustedes van a necesitar levantarse a las 5 de la mañana para llegar allí a las 2 de la noche. Entonces yo hacía la cuenta y decía, no, bueno, no puede ser, no es posible, pero mire ustedes, es que nosotros tenemos una carretera, digo, bueno, por muy mala que sea, se hará 60 kilómetros de media, ¿no? Bueno, pues no. En la India se hacen
del orden de 40 kilómetros de media, y eso si uno va conduciendo con un conductor muy avesado y que vaya conduciendo como si llevara una parturienta, ¿no? O sea, absolutamente de locura. O sea, y así se consigue. ¿Qué es lo que se encuentra uno? Se conduce por la izquierda, se adelanta por la derecha, se adelanta aunque no veas al coche qué es lo que está ocurriendo en la derecha. O sea, la gente para adelantar se echa en la derecha y está obligado, el conductor que te ve de frente está obligado a frenar. Tanto es así que en los camiones y en los coches, sobre todo en los camiones Tata, que son la industria india, tienen unos pilotos arriba que cuando frena se encienden. Yo no lo comprendía hasta que me metí allí y vi que el conductor, cuando veía que esos pilotos se encendían, él arriesgadamente se metía delante del camión y se volvía al canal de la izquierda. Aparte de que en la India absolutamente todo lo que sirva para moverse funciona, ¿no? Entonces hay una muchedumbre de Semana Santa continua absolutamente por todas las ciudades, ¿no? La India está súper densa, pero tienen esa capacidad que yo creo que tenemos los andaluces y poca gente más, de estar en una bulla y saberla soportar, ¿no? Y movernos en una bulla, ¿no? Esa capacidad de diluirse la bulla sin que ocurra absolutamente nada. Yo siempre he estado con amigos en bullas de esta de Semana Santa, en la Campana de Sevilla, y siempre se han asustado y me han dicho, aquí va a ocurrir algo. Le he dicho, no, tú tranquilo, que aquí no va a ocurrir absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la forma de movimiento en la India. Se cruzan las vacas, todo el mundo se cruza perpendicularmente, ¿no? Y la gente no pita, ¿no? Bueno, pita porque es la forma que ellos tienen de avisar. Continuamente hay un ruido tremendo de todo el mundo pita. Incluso los camiones te advierten por detrás, por favor, píteme para adelantar, ¿no? Es decir, que todo el mundo, hay un constante pipi, 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 que te persigue, ¿no? Continuamente. Pero lo que sí es cierto es que cualquier cosa que pueda arrastrar algo, pues sirve allí para mantenerse en movimiento, ¿no? Y todo el mundo, es tan significativo el movimiento en la India que los dioses se representan todos con un vehículo determinado. Cada dios ha elegido un vehículo. En la religión hinduista todos los dioses tienen un vehículo y se representan con su vehículo, ¿no? Bueno, que puede ser un ratón o lo que sea, pero todos tienen un vehículo que les permite este movimiento. Yo les iba a contar solo que una de las cosas más atractivas que hay, no hay semáforos, salvo en Nueva Delhi, y una de las cosas más atractivas que hay es cuando dicen que va a venir un tren, que no siempre viene, ¿no? Y echan la barrera, ¿no? En medio de una carretera. Entonces te encuentras horas allí metido en un bullicio tremendo. Tal es el espectáculo que se monta que todos los pueblos de al lado van corriendo con sillas a sentarse allí a ver el espectáculo del pasar el tren con la barrera, porque la gente no respeta su lado izquierdo de la calzada y ocupan todo. Entonces yo cuando vi aquello digo, Dios mío, ¿qué va a ocurrir cuando levanten las barreras y nos encontremos esta muchedumbre de 2 o 3 kilómetros formada por camellos, vacas, de todo, ¿no? Todo lo que podría andar, ¿no? Rickshaw, coches, algún que otro coche, ¿no? Camiones. Entonces no pasa nada, se abre, bueno, salen gente que te venden cosas, objetos, o sea, es que el espectáculo se monta en el punto donde el tren va a pasar y como no tienen una información buena de cuándo pasa el tren, pues te puede pasar perfectamente 3 horas. En estos impases eran los que yo iba escribiendo mis notas indias, ¿no? Porque si no me aburría. Bueno, pues yo creo que hay que estar preparado para esta... Yo creo que cambiamos de carro. Pero es importante no hacer cuentas. Yo creo que un consejo importante para la India es jamás hacer cuentas sobre qué vamos a hacer al día siguiente o sobre llevar un programa excesivamente cerrado y atado, ¿no? Se es más feliz si uno admite que esto puede llegar a variar, ¿no? Yo quería hablarles del color. Bueno, la verdad es que me gustaría hablarles del olor, pero eso era... Yo me iba a traer aromas de sándalo, iba a meter aquí, a coger eso que hace la gente siempre, ¿no? Cuando se refiere a la India, de quemar alguna cosa perfumada, ¿no? Pero es que esto no tiene nada que ver con la India. La India es
todos los olores a la vez superpuestos, ¿no? Desde los peores hasta los mejores. Y con los colores pasa igual, ¿no? O sea, ya que no os puedo trasladar el olor, voy a ver si consigo trasladarlo el color. Esta es la ciudad de los brahmanes en Jodhpur y sobre el fuerte más alto que hay allí, el fuerte de Merengar en Jodhpur, se puede divisar esta ciudad Añil que está allí abajo, ¿no? Como veis, el fuerte está preparado y montado sobre una colina natural, casi todo es en este sentido, casi siempre el fuerte obedece a alguna orografía previa, ¿no? Y se talla y en ella se mete la construcción, ¿no? Bueno, pues este es un ramal de esta orografía y desde ahí vemos la ciudad de los brahmanes. Yo tuve la oportunidad de estar media hora ahí y vi cómo el sonido que se producía en la ciudad, que era muy fuerte y muy intenso y mezclado, ¿no? Con la altura se iban despegando las voces, ¿no? De manera que allí en algún momento llegaba a escuchar la voz de una madre llamando al hijo, y había voces que llegaban sueltas, ¿no? Había un rumor de fondo y voces que llegaban hasta allí de una manera absolutamente... Yo creo que, bueno, los saris y las flores de la India más típicas son el jazmín y la bugambilla, ¿no? A nosotros nada nos es ajeno. Entonces, bueno, el jazmín es fantástico cuando te lo encuentras florido, ¿no? En plena época del invierno, y después los saris se empeñan en copiar continuamente los colores, estos colores, ¿no? Y después está el reflejo, el agua que funciona siempre con la luz, unida a la luz como un elemento de reflejo, ¿no? Cualquier sitio hacia donde dirijas la máquina, la cámara de fotografía, será un magnífico encuadre, ¿no? O sea, el color lo llevan la composición, la cantidad de flores que utilizan, ¿no? Las ofrendas florales en los templos, ¿no? Y además siempre es muy público, siempre está como al exterior, ¿no? Pero la gente respeta esto. En la ciudad de Cayurayo me encontré niños que pobremente vestidos, ¿no? Que tenían esa dignidad que tiene el indio siempre, ¿no? Que es capaz de ir como desfilando, ¿no? Pero que a la vez los padres de esta niña nos intentaron vender esta columna, ¿no? Que era un resto pues de no sé qué siglo, ¿no? Y menos mal que yo le dije que en el avión no podía llevarme esto, ¿no? Pero y me libré de este tema, ¿no? Pero si queréis allí podéis encontrar todavía cosas arqueológicas que os la venderán. Y hay miniaturas, tendréis que aprender a diferenciar las miniaturas pintadas a mano que tienen algún interés y aquellas que están hechas para los turistas, ¿no? Lo mejor es no coger nunca la que te ofrecen. En la ciudad vieja de Cayurayo aprendimos cómo era toda la arquitectura que se hacía de un solo material, ¿no? Entonces, esta arquitectura, es cierto lo que digo, está hecha con el material de la caca de vaca. Entonces, todo está hecho. La caca de vaca es un material fantástico. Lástima que nosotros no lo utilicemos, ¿no? Porque sirve para brillantar suelos. No hay un suelo tan amable para pisar, ¿no? Como el suelo de estas habitaciones. La gente, el indio, es muy orgulloso y casi siempre te está preguntando si te gusta su ciudad, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta que vais a oír repetida, ¿no? Si os gusta, ¿no? Entonces, a ellos a cambio de eso son de una hospitalidad fantástica, total, te permiten entrar en su vivienda, ¿no? Incluso en los hoteles más internacionales te encuentras juegos florales, ¿no? Que muy simples, muy sencillos, ¿no? Pero que atienden mucho a esta cultura, ¿no? O el colorido que pueden ofrecer estas lavanderas en la orilla monumental de Varanasi. No sé, tampoco merece la pena ver muchas diapositivas. Yo creo que a mí me sorprendió el color como el tenderete de este señor que vendía ofrendas para un determinado dios a la puerta de un templo, como el color amarillo y rojo de todo lo que había allí se impregnaba la pared, ¿no? Se impregnaba la señora que pasaba, todo empezaba a tener el mismo colorido.
Después hay algunas visitas que los guías casi que te obligan, que son... Yo aprendí allí, yo conocía la palabra brocado, pero no sabía exactamente a qué se refería. Yo sabía que era, me creí que era un bordado de oro hecho en una tela o algo así, que eso era brocado. Pero allí me enseñaron que el brocado era un tejido determinado que se tejía directamente sobre la seda y con hilillos de oro, ¿no? Entonces hay una especie de fábrica de brocado que trabajan con una bombilla y en sótanos y trabajan 16 horas al día, ¿no? Ahí me gustó las piezas, o sea, ante la miseria y la oscuridad de aquello, ¿no? La brillantez de los tejidos, ¿no? que estaban apareciendo por ahí. Y lo que más me gustó era cómo utilizaban una plaza o un descampado que había al lado para secar y entintar estos tejidos. Y entonces, como necesitaban metros y metros, pues a lo mejor había 70 metros de hilos de distinto color extendidos en todo esto mientras los niños jugaban entre ellos, ¿no? Yo creo que el color está muy presente, bueno, pues ya sabéis, la puerta de Le Corbusier, ¿no? de la asamblea, ¿no? El color está muy presente y es indudable que a la arquitectura le afecta continuamente, ¿no? Solamente contaros qué ocurre con la religión. Yo no me gustaría, me he leído 3 libros de la religión hinduista, porque ya sabéis que cuando se separó el Pakistán, cuando aquella escisión, ¿no? de la India, nada, después de tantos años, nada bien hecha, ¿no? Pues hubo cientos de miles de personas de un lado para otro, ¿no? Era la religión lo que dividió aquello, y para nada, ¿no? Porque ahora mismo hay una fuerte población islamista en el interior de la India, ¿no? Pero todavía el hinduismo es la cultura que predomina, ¿no? A mí lo que me pareció del hinduismo, de las cosas que yo leí, seguramente diré alguna barbaridad, era que había muchas similitudes con lo que yo conocía de la religión, ¿no? Que había un dios que se representaba por 3 principales figuras, que eran Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Que la gente tenía una devoción, yo le miraba siempre a los ojos y a la cara, ¿no? Y creía encontrar la misma afectación que yo había vivido de pequeño, ¿no? En las iglesias, ¿no? Y cómo se utilizaban las velas, cómo se utilizaba el incienso, ¿no? Toda esa parafernalia ritual que va acompañada y que me parecía, a mí me era muy... Lo único que de todo esto me extrañaba eran las imágenes, ¿no? Porque las primeras imágenes que vi de los dioses hinduistas, las vi, bueno, aparte de las que vende el Corte Inglés en la quinta planta, ¿no? Las vi en el primer taxi que tomamos, que el taxi tenía, ¿cómo se llama el santo que nosotros tenemos en los taxis? San Cristóbal, ¿no? Pues tenía un San Cristóbal que era sacado directamente de una película de Walt Disney, ¿no? Era una cosa intermedia entre un animal, un oso, y allí estaba, ¿no? Entonces, cuando no me acostumbraba a ver todas estas devociones frente a una imagen que para mí era tan absolutamente extraña, ¿no? Por no decir ridícula. Al final, acostumbrándome a estar entre ellos, llegué a embotarme, igual que me emboté del color y me emboté del sonido, me emboté del olor, también me emboté de la religión, ¿no? Entonces llegué a aceptar que hubiera todo esto. Y por ejemplo, me contaron que había tantos dioses como habitantes en la India, que bueno, el dios más famoso y que vais a encontrar en todos los palacios se llama Ganesh, y es un dios elefante, es el dios de la suerte, y se pinta de rojo, y está presidiendo todos los palacios, ¿no? Este dios es un dios muy cómico, muy alegre, es el dios que todo el mundo quiere tener, ¿no? Y es el fruto de una relación entre Shiva y Parvati, que es la principal diosa de la religión. Si en algún momento tenéis la curiosidad de leer algún pasaje de toda esta cultura, os daréis cuenta que hay similitudes totales, que son las mismas historias contadas con distintos personajes, ¿no? A
mí esto de los votos, ¿no? Pues yo para esto tenía explicación, porque yo he visto votos de plata en mi parroquia, ¿no? Cuando era pequeño, ¿no? Sobre un terciopelo rojo, ¿no? Colocado una mano o un codo, o alguien que se había librado se había partido una pierna, ¿no? Y había una pierna allí. Y yo comprendía todo esto, igual que comprendía esta pequeña capilla. Fijaros que la escala es como 30 por 30, ¿no? Y que está absolutamente hecha con una miniatura, ¿no? Con una verja que se cierra por la noche, y que me recordaba aquellas capillitas de santos, ¿no? Que iban de casa en casa cuando yo era pequeño, ¿no? Había capillitas de estas que tenían un sitio donde se le echaba el dinero y a cambio de eso te lo quedaba 2 o 3 días en tu casa. Después, todo el tema de la cultura de Cayurallo esa no la comprendí, pero realmente es que no está puesta en activo, ¿no? O sea, no hay una devoción en torno a estos monumentos, ¿no? Estos monumentos montañas de Cayurallo que todos hemos visto a través de sus escenas eróticas, ¿no? Que por otro lado a mí me recuerdan el Kama Sutra, ¿no? No he visto nunca una cosa menos erótica que el Kama Sutra, ¿no? Porque son figuras hieráticas, ¿no? Imágenes que parece que no están gozando y que están como haciendo gimnasia, ¿no? O enseñando posturas, ¿no? Entonces, esto rodea. Lo que más me gustó de esta visita a esta especie de arqueología, ¿no? de esta arquitectura monumental en torno a la religión, fue que todos los guías se sacaban del bolsillo un espejito pequeño, y entonces con el sol te enseñaban las escenas más eróticas. Es decir, que ellos reflejaban el sol en los espejitos, tenían una habilidad especial para tener una especie de elemento de esto de señalizador fantástico utilizando un espejito. Me recordaba que de pequeño yo había jugado a eso. Entonces, bueno, pues aquí tenéis algunas de las escenas que se pueden ver allí, que no, yo creo que a nadie sorprende, ¿no? O el interior de estos templos que tienen algo con las distintas barreras y los distintos espacios uno metido en otro, tiene algo de egipcio, ¿no? De elemento que está relacionado con el sol, con la orientación. Y lo más impresionante dentro de la cultura de la faceta budista son las estupas, ¿no? Esta es una de las estupas de Sumatra, es una pieza de ladrillo macizo, ¿no? De un tamaño absolutamente considerable. Yo quería hablaros de los animales, pero esto ya lo vais a ver. Voy muy despacio y voy a intentar terminar. Este es la estación de elefantes que os sube hasta Amber. Creo que tenéis previsto ir a Amber, ¿no? Bueno, pues iréis en elefante. Tener cuidado porque no es un animal fácil de montarse, es una montaña que se mueve. Todo el mundo va allí con la alegría de que se va a montar estupendamente el elefante. Y después la gente pierde los zapatos, pierde la cámara. Bueno, apretaros bien la correa, meteros allí. Los que tengáis zapatos, abrocharoslo bien, ¿no? Porque hay niños que hacen el camino entre las patas de los elefantes para recoger todo aquello que se le pierde a los turistas. Entonces luego ellos mismos te venden zapatos sueltos, ¿no? Cosas esas a la salida, ¿no? En otros lados te hacen fotos, pues aquí como no hay cámaras de fotos, pues te hacen esto. Bueno, los animales, ¿no? Bueno, esta es la belleza, esto es la arquitectura mezclada con la orografía, esta especie de murallas chinas, ¿no? Que se establecía. Esta es la subida, porque la subida es muy fuerte, ¿no? La subida de los elefantes. Esta es la subida a Amber, y después os vais a encontrar familias enteras de americanos, de monos, de todo, ¿no? O sea, que ahí habrá de todo, de italianos. Y estas son las típicas vacas de cuello flácido, ¿no? Y que dormitan, pues allí en cualquier lado, ¿no? Entonces, a mí me parecen de una belleza tremenda, ¿no? Y después, es decir, que te das cuenta que en la India también es como ir a un zoo. Entonces, es preferible que os gusten los animales, a mí me encantan, porque si no lo vais a pasar un poquito mal. Pero es un zoo en todos los sentidos. Digo, que hay cucarachas, ratas, que es que allí no se emplea ningún tipo de ataque. Seguramente porque existe la reencarnación y a lo mejor estás matando a tu abuelo. Entonces, no es posible pensar que nadie haga nada. Entonces allí todo el mundo
lo utilizan todo, pero afortunadamente la cadena alimenticia funciona muy bien y no hay un exceso de rata nunca, ni un exceso de nada, ¿no? Todo funciona equilibradamente, ¿no? Pero sí que os vais a encontrar con estas ardillas lagartijas que hacían un sonido absolutamente terrible, os lo vais a encontrar seguro. Los monos eran curiosos porque había monos que se ponían en la foto para salir, como los niños pequeños, ¿no? Cuando te veían que iba a tomar una vista fantástica, aparecía un mono, y además casi siempre los tengo movidos porque yo no quería hacerle la foto al mono, ¿no? Pero el mono aparecía con su hijo pequeñito, a mi hijo, y le hacía una foto allí, ¿no? ¿Y sabéis lo que es esto? Es un nido de buitres, ¿no? Vale, las vacas se mueren, las vacas son sagradas y se mueren. Y entonces no las retiran inmediatamente, pues no pueden retirar, vamos, no tienen posibilidades, ¿no? Entonces no viene el matadero ni nadie que se la lleve. Y entonces las vacas se van allí, bueno, tienen que estar los buitres para comérselas, ¿no? Y entonces hay buitres constantemente en casi todo. Estas bellísimas, de una sola pieza de piedra, ¿no? Voladas, las cornisas, son ocupadas por buitres, ¿no? Bien, yo como sé que vais que van a venir personas muy informadas y que seguro que os van a hablar de la arquitectura de Chandigarh fantásticamente, yo solamente quería deciros un consejo y enseñaros algunas arquitecturas marginales, ¿no? No es esta exactamente, pero el consejo es que cuando estéis en la India miréis a los márgenes, ¿eh? Cuando se os ocurra hacer una foto, mirar a lo que no le estáis haciendo la foto, ¿no? Porque seguro que allí está pasando lo más importante, ¿no? Es una superposición de elementos que en los límites siempre encuentra un elemento muy atractivo, ¿no? La arquitectura es absolutamente refinada, ¿no? Como esta superficie del Taj Mahal, en el que hay incrustaciones de piedra, pero de piedra preciosa, ¿no? Las flores y todo este elemento se hacen a través de estas piezas de piedra, pero luego la cenefa de arriba está toda construida por esmeralda y bueno, de esto ya os he hablado, ¿no? Pero lo traía a la foto más por la idea esta de que hay un valor que es curiosamente una arquitectura como que se siente muy atraída por la superficie de las cosas, ¿no? Por grabar cosas, etcétera. Sin embargo, la arquitectura es muy simple. La arquitectura es como la casa que pintan los niños pequeños, ¿no? Hay como espacios cúbicos, la plataforma, es una geometría absolutamente simplificada, ¿no? Las pequeñas plataformas que se montan en las casas, ¿no? Sin arquitectos, ¿no? Toda esta ciudad vieja hecha de caca de vaca. Y después también el sentido de la religión, ¿no? Como en una escala muy pequeña solamente se distingue este templo a través del cubo con la semiesfera en lo alto, ¿no? O sea que acuden a la geometría para diferenciar estos elementos. Yo creo que son muy excesivas. No intentar en ningún caso, cuando os den las fechas, compararla con las fechas occidentales. Bueno, pues el Renacimiento, tal, porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que la cultura va absolutamente por otro lado. Las plataformas llegan hasta tal nivel que podemos encontrar en Amber, en uno de los jardines, una plataforma ajardinada tal como esta, solamente para verla desde lejos. Y después una de las piezas mejores que me encontré, que quería apuntaros por si tenéis tiempo, vais a estar en Jaipur y luego en Amber, pues en el camino entre Jaipur y Amber, pero al lado del lago este que yo os había contado, ¿no? Donde hemos visto uno de los palacios, existe unos jardines donde se encuentra esta maravilla tan pequeñita, ¿no? Que es como un escenario excavado en el interior de la tierra. Es un elemento absolutamente geométrico, como veis, estudiado hasta el milímetro, ¿no? En el cual se entra al final en una pequeña capilla, ¿no? No sé cuál es el uso. Pero me gusta pensar, esto es de Fatehpur Sikri, ¿no? Las grandes piezas de Fatehpur Sikri, se entiende muy bien, ¿no? Toda la arquitectura de Edwin Lutyens, viendo cómo Lutyens saca todo, ¿no? del Salakot, sino de la propia cultura, ¿no? De la ciudad imperial de Delhi, ¿no? Está acogida de esta arquitectura. Me he equivocado.
Bien, ya que estamos en Cádiz, yo quería enseñaros una cosa que me recordó mucho, la maqueta de Carlos III, ¿no? Entonces, alguien, pues, como vio que éramos arquitectos, descubrió que éramos arquitectos, nos llevó a un templo que simplemente era, en el interior estaba toda representada en una maqueta toda la península. Y en ella estaba fijado, como tenía ya era de una gran antigüedad, estaba dividida en cuadraditos, y en ella estaba fijada la ruta de la seda, el Himalaya. Era muy bonita porque además creo que tenía una altitud muy superior, estaba representada en horizontal a una escala y en vertical a otra, ¿no? Y eso te permitía ver y distinguir muy bien todo, ¿no? Entonces, lo que más me sorprendió era cómo el templo estaba hecho de manera que había un semisótano en el que te podías asomar por unas ventanas muy estrechas y veías exactamente el perfil de la maqueta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Faltan? ¿Ha llegado al final? ¿Qué hago? Espero, ¿no? Bueno, ya a mí casi que estamos al final. Esto es un repaso, pero luego os lo pregunto. Estamos por la fase de los animales. Bueno, ya estamos cerca. ¿Qué ocurre? Hay dos diapositivas. Faltan 2 diapositivas, pero yo os voy a ir contando lo que os quería decir. Las 2 diapositivas son las únicas. Bueno, no, perdón. Falta alguna más. Que se ha quedado un hueco ahí. Vale, venga. Bueno, yo lo que os quería enseñar de Chandigarh es algo que posiblemente, a lo mejor no, como tenéis 4 conferencias sobre arquitectura moderna, a lo mejor alguien os lo cuenta, ¿no? Pues posiblemente pues nadie va a descender a enseñaros algunas de las casas racionalistas que forman la estructura de Chandigarh, ¿no? Y se van a ir directamente al Capitol y a contaros las grandes piezas que Le Corbusier dejó allí, ¿no? A cambio de eso, también hubo actuaciones de Le Corbusier en centros comerciales, ¿no? Que ocupaban una posición muy importante allí, ¿no? En el centro de la ciudad. Y después algunas casas, pues por ejemplo, algunas casas racionalistas que tienen algo de la India y que hizo Maxwell Fry, que como sabéis fue un arquitecto inglés que era el elegido para llevar toda la ciudad de Chandigarh hasta que llegó Le Corbusier, ¿no? Bueno, estos son los centros comerciales ya absolutamente convertidos en elementos. La casa estas casas racionalistas que a mí me parecían tan bellas como todo lo anterior, ¿no? De Maxwell Fry, que tienen mucho que ver, ¿no? Con el conocimiento de la arquitectura más tradicional. Bueno, yo quería traer esto no porque me pareciera especial, sino porque es el único edificio que construyó, que al final le dejó Le Corbusier. Le Corbusier tenía un carácter un poquito especial, ¿no? Y todo el mundo en el seminario de Chandigarh, los que trabajaron con él y todo, pues lo contaron, ¿no? Que era un señor difícil y muy soberbio y difícil de soportar, ¿no? Y entonces él se llevaba tenía un public relation que era su primo Pierre Jeanneret, ¿no? Pierre Jeanneret lo único que consiguió construir allí al final fue esta capilla de la universidad, ¿no? Y a mí una de las cosas que me pareció más bella es esta medianera tan india, ¿no? Que es una medianera formada por una celosía de gran profundidad, las piezas están aquí fuera puestas, ¿no? Y que la hizo Le Corbusier para separar el museo, ¿no? Siempre se ve la foto del museo, ¿no? El museo de Chandigarh de unas escuelas que hay en el otro lado. No podía poner una tapia cerrada
Y entonces hizo este elemento que vibra con la luz, y a mí me parece una de las piezas más bonitas del movimiento moderno. Bueno, para terminar, ahora de verdad. Cuando antes de comenzar el seminario, de verdad nos trataron muy bien, nosotros veníamos de muy lejos y nos recibieron y nos hicieron un solo grupo de 15 personas que nos pasearon por Nueva Delhi, a cosas que nosotros ya conocíamos, ¿no? Pero que aceptamos estupendamente y nos llevaron en un recorrido, en un tour arquitectónico, ¿no? Por Nueva Delhi. Hicimos amistades de todo. Antonio, me acuerdo que hizo mucha amistad con un californiano, un arquitecto postmoderno californiano de mucho éxito y que hablaba muy alto y que era muy simpático. Yo hablaba con una escritora de Nueva York que había escrito 2 o 3 novelas de éxito, y me di cuenta que nos estaban tratando pues un poquito con la creen extranjera que había llegado a Chandigarh, ¿no? Tan solo me molestaba un señor que hacía 8 grados en ese momento, que llevaba un traje de lino de Armani negro y que era un señor de una edad ya avanzada, no demasiado tampoco, pero algo encorvado, no tan alto como él pensaba que era, pero con mucha caspa en los hombros, ¿no? Y que siempre se situaba donde yo quería ponerme, ¿no? Es decir, entonces mantuvimos una rivalidad, pues empujándonos levemente, que no llegaba a ser grosera, ¿no? Pero casi, ¿no? O sea, llegó un momento en que ya estaba hasta las narices de este señor vestido de Armani muerto de frío. Al día siguiente fuimos de Open Hand, porque, claro, lógicamente no se podía inaugurar en otro sitio el Congreso. Estábamos a 6 grados ese día y la gente llegó allí. Llegó el primer ministro indio, llegaron todas las autoridades, y de pronto llegó al final el señor del traje negro de Armani, de lino, muerto de frío, y que ocupó un sitio central, ¿no? Y, bueno, yo en ese momento me quedé sorprendido. Y por los altavoces dijeron: señoras y señores, la primera lección del Congreso la va a dar Kenneth Frapton. Bueno, pues aquí tienen ustedes a un señor que se ha peleado con Kenneth Frapton para ver la India. Muchísimas gracias.